Las manifestaciones cutáneas oncológicas. Los síndromes paraneoplásicos ocurren del 7 al 15% de los pacientes con cáncer, aproximadamente. Se pueden presentar como el signo inicial de una neoplasia desconocida, pueden predecer el diagnóstico del tumor maligno, ocurrir tardíamente en el curso de la enfermedad o constituir el primer signo de recurrencia. Los trastornos paraneoplásicos son el resultado de la respuesta directa del tejido a un producto tumoral o una forma indirecta debido al afecto de la neoplasia en la piel. Entre los efectos directos podemos mencionar aquellos relacionados con las paraproteinemias, así como las alteraciones hormonales y de citocinas que traen como consecuencia hipercalemia y depósitos de calcio. Las causas indirectas incluyen tumores que ocasionan alteraciones funcionales orgánicas y destrucción secundaria que posteriormente dan como resultado alteraciones cutáneas. Las manifestaciones epidérmicas. Acantosis nigricans maligna. Recientemente la acantosis nigricans ha sido dividida en 8 subtipos: benigna, asociada a obesidad, asociada a diversos síndromes, maligna, acral, unilateral, inducida por medicamentos y mixta. Aproximadamente se han reportado 1000 casos de la literatura mundial en la acantosis nigricans maligna. Se presenta como placas simétricas hiperpigmentadas con cantidad variable de hipertrofia epidérmica. Este proceso se inicia con un aumento progresivo de la pigmentación y avanza hacia una hipertrofia con acentuación de las líneas de disección. Aunque cualquier sitio puede verse afectado, los más frecuentemente involucrados son las flexuras y la región cervical posterior. Puede asociarse a prurito generalizado, presente en el 41% de los individuos afectados. Cualquier superficie de mucosa puede verse comprometida, incluso la cavidad oral, la región ocular, la mucosa genital y la perianal. La mucosa oral puede ser el único sitio afectado. La presentación que se ha reportado en 35% de los pacientes ha sido en lo oral. Las extremidades se encuentran comprometidas en una cuarta parte de los casos. La acantosis nigricans maligna se asocia principalmente con los adenocarcinomas de la cavidad abdominal. Según un artículo de revisión publicado por Kurt, el 70% de los casos correspondientes a cáncer gástrico van a presentar acantosis nigricans. El resto de los casos incluye cánceres de útero, hígado, intestino, ovario, riñón, mama y pulmón. En su gran mayoría son adenocarcinomas. La papilomatosis cutánea florida se refiere a la aparición brusca de múltiples papilomas de aspecto banal localizados en las zonas de roce, como el cuello, las axilas y las regiones alrededor de los orificios, que pueden indicar la presencia de un cáncer visceral, ya sea digestivo o pulmonar. Fue descrita por Politzer en 1981. Esta dermatosis generalmente está acompañada de acantosis nigricans y es más frecuente en hombres. Se postula que es secundaria en la producción de factores de crecimiento epidérmico por el tumor y no tiene relación con el virus del papiloma humano. Las palmas callosas. Otros sinónimos que se pueden encontrar en la literatura son la acantosis palmaris, acantosis nigricans de las palmas, hiperkeratosis palmar, queratodermia palmar y paquidermatoglifia. Este hallazgo es raro, con menos de 100 casos reportados en la literatura y usualmente se presentan asociados con acantosis nigricans maligna. Afecta más predominantemente a los hombres. Clínicamente, las palmas callosas se presentan con una hipertrofia en las palmas y frecuentemente en la región plantar, con papilas que dan un aspecto rugoso. Hay exageración de las líneas palmares. Sin embargo, los dermatoglifos pueden distorsionarse debido a la extensa hiperkeratosis. Esta alteración se diferencia de otras keratodermias, las cuales presentan hiperkeratosis más difusa sin presencia significativa de papilas. Las palmas callosas se encuentran asociadas con una neoplasia en el 90% de los casos. Principalmente se encuentran asociadas a carcinomas pulmonares y gástricos. En cada uno ocurre una cuarta parte de los casos. Si el paciente no presenta acantosis nigricans maligna asociada, el carcinoma pulmonar representa el 50% de los casos. Otros tumores asociados son el sistema genitourinario de la mama y, en casos menos frecuentes, linfomas, tumores cerebrales, entre otros. El signo del Lesser-Trelat es un aumento súbito del tamaño y número de las queratosis seborreicas que coincide con un tumor maligno interno. Este signo es raro, solo hay 75 casos descritos en la literatura hasta 1994. Afecta principalmente a individuos mayores con una edad promedio de 61 años. Actualmente existe discusión importante sobre la validez de este signo,
Tanto las queratosis seborreicas como los procesos neoplásicos son frecuentes en personas de edad avanzada. Se presenta con queratosis seborreicas múltiples, eruptivas, de predominio en el tronco y las extremidades. La erupción se ha descrito como el patrón de árbol de Navidad. El prurito puede ser una característica prominente en el 26 a 51% de los casos, y aproximadamente la mitad de los casos se asocian a adenocarcinomas, de los cuales el 32% son de origen gastrointestinal. Los trastornos linfoproliferativos constituyen el siguiente grupo más frecuente, los que se reportan en el 21% de los casos. La queratodermia palmoplantar es el engrosamiento de la piel en las palmas y las plantas como resultado de una alteración de la queratinización. Comprende un grupo de alteraciones que pueden ser hereditarias o adquiridas. Un gran número de neoplasias se ha asociado a diferentes tipos de queratodermias. Las palmas callosas se consideran como una queratodermia palmoplantar adquirida y casi siempre está asociada al cáncer, usualmente es del estómago o del pulmón. El síndrome de Bassex, o también conocido como acroqueratosis paraneoplásica, es un proceso paraneoplásico en el que hay lesiones cutáneas psoriasiformes en las orejas, la nariz, las mejillas y en las partes distales de las extremidades. Ocurre con predominio en hombres de edad media y se ha reportado alrededor de 140 casos en la literatura. Todos los casos reportados del síndrome de Bassex se han asociado a un proceso neoplásico. Los hallazgos cutáneos preceden el diagnóstico del cáncer en un promedio de 11 meses, en 2/3 de los casos aproximadamente. En una revisión, casi el 80% de los tumores provenían del sistema digestivo superior y las vías aéreas superiores, y 64% eran escamos celulares. Vale la pena notar que casi el 50% de las neoplasias reportadas tenían metástasis a los ganglios cervicales. Menos frecuentemente se encuentran asociados a carcinoma de los conductos de la mama, el colangiocarcinoma, el adenocarcinoma del colon y la enfermedad de Hodgkin. Las lesiones cutáneas se presentan como placas eritemato-violáceas, descamativas, de aspecto pseudoasiforme. Se observan placas hiperkeratóxicas en las áreas de presión de las palmas y las plantas, aunque en los individuos de raza negra las lesiones se pueden observar como máculas hiperpigmentadas. Las uñas pueden presentar distrofia con áreas de onicólisis vertical y horizontal. La ictosis adquirida se presenta como escamas pequeñas de coloración blanquecina a marrón que se observan principalmente en la superficie extensora de las extremidades y el tronco. La neoplasia se asocia con mayor frecuencia a la ictosis en la enfermedad de Hodgkin. Se estima que puede ocurrir en un 70% de los casos. También se ha asociado a trastornos linfoproliferativos como la micosis funginoide, reticulolinfosarcoma y mieloma múltiple. Se ha asociado a otras neoplasias no linfoproliferativas como el disgerminoma de ovario, el liomiosarcoma, el carcinoma de células de transición del riñón y el carcinoma hepatocelular. Los cambios ictiosiformes se pueden observar en varias semanas o meses después del diagnóstico de cáncer. Se puede presentar asociado con otros síndromes paraneoplásicos como la dermatosis, eritema giratum rapens o el síndrome de Bassex. La incidencia es desconocida y no hay preferencia en raza o sexo. Las manifestaciones en la dermis y el tejido subcutáneo. Infiltraciones paraneoplásticas de neutrófilos en la dermis y el tejido subcutáneo. Entre este grupo encontramos la dermatosis neutrófila febril aguda, el pioderma gangrenoso y el eritema elevatum diutinum. El síndrome de Sweet o dermatosis neutrófila febril aguda es un proceso inflamatorio reactivo que puede ser desencadenado por varios estímulos que incluyen la enfermedad intestinal inflamatoria, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, las reacciones secundarias a medicamentos y el cáncer. Se ha identificado una asociación paraneoplásica en el 54% de los pacientes. Las enfermedades malignas hematológicas o premalignas, como la paraproteinemia, constituyen los procesos neoplásicos que son más frecuentes asociados al síndrome de Sweet. Las neoplasias malignas de órganos sólidos se identifican en menos del 10% de los casos. Las variaciones clínicas del síndrome de Sweet incluyen una forma ampollar, la forma atípica y la variante subcutánea. Las variantes atípicas incluyen lesiones que presentan en locaciones atípicas y lesiones que tienden a desarrollar úlceras necróticas y demuestran una superposición clínica e histopatológica importante con el pioderma gangrenoso. Comúnmente se presenta asociada con leucemia mielocítica aguda, síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple y linfomas.
Otras asociaciones menos frecuentes que se han observado es en el caso de tumores sólidos, como el cáncer procedente del sistema genitourinario, carcinoma embrionario del testículo y adenocarcinoma de mama, de próstata y de recto. Epioderma gangrenoso. Típicamente se inicia como una pústula violácea de consistencia blanda, que rápidamente progresa hacia una úlcera supurativa, necrótica y dolorosa. El diagnóstico de epioderma gangrenoso es de exclusión y muchos trastornos pueden producir ulceraciones cutáneas similares. Se requieren investigaciones clínicas y de laboratorio para descartar otras enfermedades. En los pacientes que presentan formas atípicas aumentan la posibilidad de asociación con cáncer. Por ejemplo, ampollas hemorrágicas y compromiso superficial y rápido de las extremidades superiores con cicatriz residual. La neoplasia más frecuente asociada es de origen hematológico, como leucemia mieloide aguda, y en segundo lugar está el mieloma múltiple. La paraproteinemia IgA se encuentra frecuentemente asociada, y aunque no constituye un proceso maligno per se, presenta un riesgo elevado para la transformación maligna. El eritema elevatum diutino es una enfermedad rara cuya incidencia se desconoce. Se presenta con predominio en hombres entre la cuarta y la sexta décadas de la vida. Los pacientes presentan pápulas, nódulos y placas múltiples, persistentes, simétricas y de coloración eritematoviolacea en la superficie extensora de las manos, codos, muñecas, tobillos, rodillas, talón de Aquiles, dedos de los pies, glúteos, cara, orejas, piernas y genitales. Sin embargo, usualmente el tronco está respetado en la mayoría de los casos. A medida que avanza la enfermedad, las lesiones pueden adquirir un color de xantoma. Generalmente se presenta asociado al linfoma de células B, leucemia linfocítica crónica, síndrome mielodisplásico y el mieloma múltiple. La gamapatía monoclonal IgA representa la alteración más frecuentemente asociada. Los trastornos paraneoplásicos de la dermis y el tejido subcutáneo asociados a fibroblastos. El escleromixedema. Los pacientes pueden presentar pápulas liquenoides discretas o placas induradas, confluyentes. Comprende la cara y el tronco y las extremidades, lo que puede desencadenar desfiguración facial y disminución de la flexibilidad de las articulaciones comprometidas. Puede presentarse debilidad muscular, contracción de los flexores, enfermedad pulmonar restrictiva, compromiso del aparato respiratorio superior y del esófago, hipertensión pulmonar y alteraciones neurológicas en curso de la enfermedad. Se presenta asociada principalmente a gamapatía monoclonal IgK en la mayoría de los casos. Entre las neoplasias asociadas podemos encontrar el macroglobulinemia de Waldenström, la leucemia y la enfermedad de Hodgkin y los linfomas. Escleroderma. Los pacientes se presentan con edema indurado firme en la región del cuello, hombros y la región de la columna dorsal. Se ha reportado compromiso de esófago, médula ósea, los nervios, hígado y glándulas salivares también. Los síntomas extracutáneos son poco usuales. Se asocia principalmente a gamapatías monoclonales, las cuales presentan riesgo moderado a transición maligna. Los infiltrados paraneoplásicos de histocitos en la dermis y el tejido subcutáneo. Reticulohistocitosis multicéntrica o dermatoartritis lipoide. Las mujeres se afectan 3 veces más que los hombres y la edad promedio de inicio es de los 43 años. Característicamente se desarrollan pápulas y nódulos de color marrón rojizo amarillento en la mucosa oral y en la cara. Las artritis destructivas de las pequeñas articulaciones son frecuentes, pero también pueden comprometerse las articulaciones grandes de las extremidades y el esqueleto axial. Se observa asociación paraneoplástica en el 25% de los casos, que incluye leucemia y tumores sólidos, ya sea de la mama, cuello uterino, colon, pulmón, páncreas, estómago y piel. El santo-granuloma necrobiótico es un infiltrado de histocitos que se presenta como pápulas induradas rojo-amarillentas, nódulos y placas que tienden a ulcerarse. La piel es el primer órgano comprometido, aunque pueden verse involucrados otros órganos. La región periorbitaria está afectada predominantemente. En la mayoría de los pacientes se identifica una proteína monoclonal y algunos desarrollan discresias de células plasmáticas, linfomas o mielomas. El xantoma plano normolipémico. Se observan lesiones maculares o placas de color amarillento anaranjado, que se presentan en los párpados, el cuello y el tronco. Presentan una predilección específica según el tipo de enfermedad asociada. Por ejemplo, en casos de disbetalipoproteinemia se asocia con presentación palmar y los xantomas planos difusos normolipémicos se asocian a gamapatías monoclonales, mieloma, leucemia o linfoma.
Las paraproteinemias que pueden evolucionar mieloma múltiple y otras neoplasias malignas asociadas son la leucemia y el linfoma. El xantogranuloma. Estas lesiones son proliferaciones asintomáticas de histocitos que se presentan como lesiones papulares o nodulares en forma de domo, de color eritematoso o marrón, que presentan un predominio en la piel de la cabeza y el cuello, las mucosas y la región ocular. Pueden presentarse lesiones viscerales en raras ocasiones también. Generalmente su inicio es temprano y frecuentemente se denomina xantogranuloma juvenil. Las lesiones que se presentan en personas jóvenes tienden a desaparecer espontáneamente, mientras que en los adultos persisten. La presencia de xantogranuloma en asociación con neurofibromatosis tipo 1 aumenta el riesgo de desarrollar leucemia mielomonocítica juvenil de 20 a 30 veces. Sin embargo, la ausencia de neurofibromatosis no elimina el riesgo de leucemia. Proliferaciones paraneoplásticas térmicas paniculares. El síndrome de Poems. El acrónimo Poems se refiere a una polineuropatía simétrica progresiva, sensomotora, organomegalia, endocrinopatía, edema, gamapatía monoclonal y, por último, cambios cutáneos. Las manifestaciones cutáneas van a ser múltiples. La hiperpigmentación difusa es el hallazgo cutáneo más sensible, presente en el 71 al 93% de los pacientes, seguido por el engrosamiento cutáneo tipo esclerodermia del 56 al 94% hipertricosis del 50 al 87%. El angioma cutáneo que se presenta de una forma rápida y progresiva es menos frecuente, de un 26 al 32% de los pacientes. Muchos reportes del síndrome de Poems se asociado a una hiperplasia linfoide angiofolicular o mejor conocida como la enfermedad de Castleman. La urticaria paraneoplásica o síndrome de Schnitzer es un trastorno poco frecuente caracterizado por la urticaria, fiebre recurrente, dolor óseo, artralgias, mialgias y paraproteinemia. La paraproteinemia está compuesta de IgM, que se piensa forma complejos inmunes y activa la cascada del complemento. Un pequeño porcentaje de los pacientes con este síndrome van a desarrollar alteraciones linfoproliferativas. Entre estas van a estar el linfoma linfoplasmocítico y la macroglobulinemia de Waldenström. Vasculitis paraneoplásica y alteraciones de la oclusión de la papa. Crioglobulинemias. Las crioglobulinemias representan un grupo de trastornos caracterizados por la presencia de inmunoglobulina dentro del suero, que se precipita a temperaturas frías. Las crioglobulinemias en las que la crioproteína es una proteína monoclonal tipo 1 y tipo 2 deben considerarse enfermedades paraneoplásicas, la tipo 3 no. La crioglobulinemia monoclonal se precipita dentro de la luz vascular y frecuentemente produce oclusión vascular e isquemia cutánea. Pueden encontrarse relacionadas con linfoma, mieloma múltiple, leucemia linfoblástica y macroglobulinemia de Waldenström. La crioglobulinemia, como he dicho, enfermedades de colágeno. La dermatomiositis, con miositis o sin ella, se ha relacionado con un síndrome paraneoplásico potencial relacionado con el cáncer del 15 al 34% de los casos. Se presenta como una erupción descamativa eritematosa o violácea que compromete las áreas expuestas a la luz de la cara, la B del cuello, los párpados superiores, como eritema en heliótropo o signo de Gottron, con edema preorbitario o sin él. La superficie extensora de los miembros exteriores, los miembros superiores, así como las lesiones papulares en las áreas interfalángicas de los dedos, que también se conoce como pápulas de Gottron. El cáncer de mama y del aparato genitourinario son los más frecuentes en mujeres. Los tumores de colon, recto, faringe, laringe y pulmón son los más asociados
Enfermedades ampollares. El pénfigo paraneoplásico es asociado a trastornos linfoproliferativos de células B casi exclusivamente. Los linfomas no Hodgkin son los más frecuentes, seguidos de la leucemia linfocítica crónica, timomas y macroglobulinemia de Waldenström. En la mayoría de los casos, el diagnóstico de cáncer ya se ha establecido al momento de la presentación del síndrome paraneoplásico, pero puede preceder al diagnóstico de tumores sólidos como timomas o enfermedad de Castellan. Todos los subgrupos de edad pueden afectarse, pero es más frecuente en hombres de 45 a 70 años. Muchos de los pacientes se presentan con erosiones hemorrágicas intratables y dolorosas, que involucran la mucosa oral y los labios. La conjuntiva puede afectarse en 2/3 partes de los pacientes, así como el área perianal y la genital, lo que dificulta la diferenciación del síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica. Las lesiones cutáneas pueden presentarse como eritema difuso, similar a una erupción liquenoide plano en el tronco y las extremidades, similar a un eritema multiforme, similar a la enfermedad de injerto contra huesos. Las lesiones ampollares sugestivas de penfijo edempelloso o el líquen plano tifoide. Los cambios de pelo y las uñas asociados a neoplasia maligna. Hipertricosis lanuginosa adquirida. Es una condición paraneoplásica poco frecuente, caracterizada por el desarrollo del lánugo, que son pelos delgados, no pigmentados, que se desarrollan en forma predominante en la cara, nariz y las orejas, pero pueden también extenderse hacia el tronco, las axilas y las extremidades. Se han descrito menos de 60 casos en la literatura, pero se asocia fuertemente con el carcinoma de pulmón y colorectal. También se ha descrito asociada al linfoma, leucemia y carcinoma de mama, riñones, páncreas, útero, ovario, vejiga y vesícula biliar. Pueden aparecer aproximadamente 2 años antes del diagnóstico de la neoplasia y hasta 5 años después. Alopecia areata.
Esta enfermedad se encuentra comúnmente asociada a los fenómenos autoinmunes que incluyen la tiroiditis, vitiligo y lupus eritematoso sistémico. Además, se observan en pacientes con neoplasias en el sistema inmune, particularmente en la enfermedad de Hodgkin. El curso de la enfermedad sigue la evolución del proceso neoplásico. La alopecia areata, que se presenta en pacientes con neoplasias hematológicas, puede ser un signo de recurrencia, por lo que debe valorarse completamente con biopsia y estudio de hematología si está indicado. Alopecia cicatrizal. La alopecia cicatrizal se ha reportado en pacientes con mieloma múltiple, amiloidosis asociada a mieloma múltiple y discrasias de células plasmáticas. Es el resultado del daño inflamatorio irreversible de las células progenitoras del folículo, lo que impide la reparación y la regeneración del folículo. Clínicamente se manifiesta como estas áreas brillantes, atróficas en el cuero cabelludo, sin evidencia de un orificio folicular. Hay pérdida permanente de pelo, que suele ser discreta o también puede ser difusa, y puede comprometer hasta el área de alteraciones ungulares para los dedos en palillo de tambor. Esta alteración se observa como un aumento de la curvatura de la placa ungueal, secundario a un aumento de los tejidos blandos del extremo del dedo. El ángulo entre el pliegue proximal y la placa ungueal puede ser mayor de 180 grados. Frecuentemente se observa en casos de carcinoma broncogénico primario y mesotelioma. También es asociado a tumores gastrointestinales y tumores pulmonares metastáticos. El síndrome de las uñas amarillas constituye un trastorno raro, caracterizado por el crecimiento lento, coloración amarillenta y engrosamiento de la placa ungueal. En la mayoría de los casos compromete las 20 uñas, con exageración de la curvatura transversal y longitudinal de la placa ungueal y ausencia de las cutículas y uñas. Existen casos congénitos ya que estos últimos pueden estar relacionados con las enfermedades sistémicas. Se han reportado varios casos asociados a carcinomas de mama, endometrio, vesícula, laringe y pulmón, melanoma metastásico, sarcoma metastásico, enfermedad de Hodgkin y micosis fungina. Las alteraciones de la placa ungueal. Los procesos que interfieren con la actividad de la matriz ungueal dan como resultado anormalidades de la placa ungueal. Entre estos cambios se encuentran las líneas de Meh y la melanoquia. Las líneas de Meh son bandas de leukoniquia transversal únicas o múltiples que usualmente son paralelas al contorno de la lúnula y se han asociado con enfermedad de Hodgkin y tumores carcinoides. El desarrollo de pigmento de melanina en la placa ungueal se conoce como melanoquia. Esta condición puede ser normal en individuos de raza negra, pero en algunos casos se relaciona con la presencia de tumores. La melanoquia estriada se ha observado en casos de melanoquia de melanoma metastásico y de cáncer de mama. Esos son unos de los signos que nos permiten una identificación temprana de una neoplasia maligna. Eh, Esto va a afectar el manejo de las enfermedades sistémicas y constituye una base para la intervención precisa que puede contribuir a mejorar la morbimortalidad de la enfermedad. La mayoría de las manifestaciones cutáneas de los tumores malignos son inespecíficas. Sin embargo, su identificación y valoración adecuada pueden contribuir a una detección temprana del cáncer.